Bueno, la intención de este video es hablar muy brevemente de la metodología de Checkland para la resolución de sistemas blandos. De esto ya habíamos hablado un poco en la clase, entonces vamos a buscar ir lo más rápido posible. De entrada, pues bueno, ya habíamos hablado un poco de su esquema. Básicamente consiste de 7 etapas. La primera, la situación no estructurada, porque estamos hablando de sistemas blandos, es decir, sistemas de actividad humana donde lo que nos interesa resolver no está tan definido, a diferencia, por ejemplo, de un problema de diseño de un puente, ¿no? Donde hay un objetivo claro, pero en los sistemas sociales esto no ocurre. Entonces esa primera etapa es un asunto que debemos de empezar a resolver, y a partir de esto, bueno, vamos a ir hablando de distintas etapas que nos van a ir conduciendo para poder llegar a proponer finalmente aquellos que sean los cambios deseables y que debemos de poner en acción para entonces mejorar esta situación. Los primeros dos puntos, que ya habíamos hablado de ello en clase, son lo que es la expresión del problema. Es decir, vamos a partir de esta situación no estructurada, donde como no hay un problema definido, ese es el primer punto que debemos resolver. Y esto lo vamos a hacer a través de la recopilación de información, y vamos a tener que tener en cuenta a todos los actores involucrados en la situación problema, porque la perspectiva que puede tener cada uno va a ser diferente. En este caso, el ejemplo que vamos a desarrollar en este video es el papel hipotético que debería de realizar el Comité Ambiental Escolar para resolver los problemas de agua que tiene el Instituto Politécnico Nacional. En este caso, bueno, la perspectiva que pueden tener los directivos va a ser diferente de la perspectiva que puede tener la comunidad estudiantil, pero aún dentro de esta comunidad no va a ser la misma perspectiva de aquellos que son miembros del comité ambiental a aquellos que sí son miembros. Puede haber cierta diferencia, o puede que a lo mejor no la haya, pero esto lo vamos a poner así para este ejemplo, ¿no? Que puede haber cierta diferencia. Respecto a la recolección de información, esto se puede hacer a través de distintos recursos, ¿no? Puede haber entrevistas, puede haber sondeos, puede haber asambleas, puede haber muchas maneras de obtener esta información, y la intención en todas estas es obtener la visión más enriquecida que sea posible del problema, para poder entonces pasar a la siguiente etapa, que sería la situación estructurada expresada. Y aquí lo que debemos hacer es, a partir de toda esa información que se obtuvo, buscar entonces poder expresarla con la mayor claridad y precisión posible. Esto se puede hacer a través de diagramas, por ejemplo. Una vez que obtuvimos la información, poder plantear cómo se integra la perspectiva de cada uno de los actores, para poder identificar aquellas propiedades que son emergentes o las situaciones que pueden ser conflictivas, o cualquier otro tipo de las situaciones descritas en esta diapositiva. También es posible partir de recursos menos sofisticados, ¿no? Por ejemplo, en este caso de la visión que tiene o que puede tener cada uno de los actores involucrados. Por ejemplo, para nuestro caso del comité ambiental, a lo mejor la visión de los directivos es que las actividades que debe realizar el comité ambiental es, por una parte, el concientizar de la problemática, el buscar conformarse como un panel académico estudiantil de especialistas con la finalidad de hacer diagnósticos de desempeño de cada uno de los planteles, o el difundir logros institucionales. Esto es hipotético. Igual, en el caso hipotético de la perspectiva de los miembros del comité ambiental, puede que ellos consideren que sus actividades es promover la adquisición de tecnologías, concientizar de la problemática, o también el desarrollar la infraestructura para poder atender los problemas. Los miembros que no son, o más bien los estudiantes que no son miembros del comité, pueden tener a lo mejor una noción diferente de cómo debe actuar esta institución, ¿no? A lo mejor todos pueden coincidir en el hecho de que su labor debe ser concientizar, pero a lo mejor unos buscan que se integren como un grupo de asesores dentro del instituto, otros como miembros de
de un panel de ingeniería para desarrollar las obras de infraestructura, y otros a lo mejor buscar que se conforme como una asociación civil que capte recursos de donadores y que entonces puedan incorporarse a resolver ese problema, ¿no? A lo mejor captar donaciones de mingitorios o de baños que no consuman tanta agua, o de donaciones para poder establecer una planta de tratamiento, etcétera, ¿no? Es la manera que puede pensar cada uno que es lo más adecuado, puede ser muy distinto, y entonces vamos a tener distintas perspectivas. Y esto nos va a dar pie a que tengamos entonces distintos sistemas pertinentes. Para esto debemos entonces plantear su definición. En este caso, la definición raíz no es otra cosa más que el buscar definir el qué de acuerdo a cada concepción particular de las personas involucradas. Esto, bueno, como vimos, puede haber distintas perspectivas involucradas, y cada una de estas debe de tener su propia definición raíz. Para ello, bueno, una de las maneras es establecer un diagrama donde se puedan registrar las expresiones que cada uno va manifestando. Puede haber igual varias maneras de llegar a esta definición raíz, no hay una manera única. La manera más simple que nos da Checkland dentro de su metodología es que entonces una definición raíz es simplemente decir un sistema para hacer una determinada actividad, ¿no? En este caso, por ejemplo, un sistema para poder diagnosticar el desempeño ambiental dentro de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Eso podría ser a lo mejor una definición raíz muy simple. Pero bueno, él dice también, bueno, esto podemos hacerlo un poquito más complejo, considerando además de la acción por hacer, la manera en que se va a hacer, es decir, el cómo, e incluso plantear el objetivo, ¿no? Entonces quedaría como un sistema para hacer determinada actividad mediante ciertos pasos o ciertos procesos, y así lograr Z, que sería una determinada meta u objetivo. Algunos de los ejemplos que ya hemos visto en clase de definición de raíz son estos. No los voy a mencionar tal cual. Si quieren verlos con detenimiento, pues pónganle pausa. Nada más lo que quiero que observen en este punto es que una definición raíz puede ser muy breve, como en la primera, una definición raíz asociada, por ejemplo, a definir un festival musical, o puede ser muy extensa, como en este caso para un estudio de departamentos de servicios sociales, donde, bueno, qué tan breve o qué tan extensa debe ser nuestra definición raíz va a estar en función del objetivo que queremos estudiar. De hecho, vamos a ver que difícilmente vamos a obtener una definición raíz adecuada a la primera. Generalmente este es un proceso de iteraciones donde vamos a generar nuestra definición raíz, a partir de eso nuestro modelo conceptual, y vamos a llegar luego a la comparación entre el modelo conceptual y la situación estructurada, más bien la situación expresada, y vamos a ver que dentro de este ciclo vamos a dar varias vueltas, porque vamos a ver que a veces nuestras definiciones que estamos poniendo son inadecuadas para poder hacer una comparación adecuada. En este caso, por ejemplo, a partir de esta recopilación de perspectivas que habíamos obtenido para cada uno de los actores involucrados, como directivos o miembros del comité o no miembros, bueno, cada uno puede tener esta visión, y cada una de estas visiones se va a manifestar en una definición raíz. Por ejemplo, la definición raíz que podríamos decir que podrían expresar, en este caso hipotético, los directivos, sería que el comité ambiental debe ser un sistema de divulgación técnica tanto al exterior como al interior de la institución. Mientras que, por ejemplo, un miembro del comité ambiental puede considerar que su definición raíz más adecuada para su visión sea el hecho de que el comité ambiental sea una institución encargada de diseñar e implementar la infraestructura para atender los problemas de agua dentro de cada plantel,
Y por ejemplo, la definición raíz derivada de la perspectiva de los estudiantes que no son miembros, a lo mejor podría ser que el comité ambiental sea una institución destinada a captar y gestionar la adquisición de recursos donados por particulares. Como vemos, distintos actores pueden tener distintas definiciones raíz. ¿Qué tan pertinentes van a ser estas definiciones que estamos dando? Para esto Checkland nos da un acrónimo que nos puede servir para evaluar qué tan adecuadas son nuestras definiciones. El famoso CATWE, donde C corresponde a los consumidores, es decir, aquellos que van a ser afectados por las actividades dentro del sistema, los actores, que son aquellos que están llevando la transformación, la T, que es propiamente la transformación, es decir, el medio o el proceso a través del cual las entradas sufren una conversión hacia las salidas que estamos viendo en nuestro sistema, la Weltanschauung, que es básicamente la perspectiva de cada uno de los involucrados, la O, que son de los poseedores, es decir, aquellos que tienen la capacidad de modificar el sistema, y finalmente E, que serían las restricciones que existen dentro del medio. Este acrónimo, bueno, básicamente lo podemos considerar esquemáticamente así: nuestros actores, su perspectiva, la transformación que está sufriendo el sistema, los consumidores, que son aquellos que son afectados por ese proceso de transformación, la O, que son los que poseen el sistema, los poseedores, y bueno, dentro de esto va a haber ciertas restricciones que pueden ser, por ejemplo, leyes, normas, reglamentos, idiosincrasias, etcétera, ¿no? Esto no es una receta infalible. Checkland nos dice: este acrónimo es una guía para ver que tus definiciones raíz pues contengan todos los elementos adecuados para que no tengas que hacer tantas interacciones y que entonces obtengas definiciones más adecuadas para poder hacer tu análisis, haciendo menos desgaste mental, ¿no? En repetir y repetir y repetir de nuevo tus definiciones. El siguiente punto sería entonces el generar los modelos conceptuales. En este caso, bueno, la definición raíz es hasta cierto punto un reporte de lo que el sistema es. Esto en cursivas, porque ya vimos que no es propiamente lo que es, sino es más bien la perspectiva de cada uno de los actores, ¿no? Es un reporte de la perspectiva de acuerdo a la noción que tiene cada uno de los participantes. Y entonces nuestro modelo conceptual va a ser un reporte de las actividades que el sistema debe hacer para convertirse en lo que ya definimos en el paso anterior, en nuestras definiciones raíz. En este caso, a diferencia de los sistemas duros, donde un modelo usualmente es un modelo matemático y entonces se evalúan sus parámetros, aquí el modelo, al ser de un sistema de actividad humana, los elementos más que ecuaciones van a ser verbos. Checkland nos dice que lo que debemos hacer es entonces ensamblar una lista mínima de verbos que describan las actividades que son necesarias para el sistema que especificamos en la definición raíz. Y dentro de estos verbos, una vez que ya los establecimos, estructurarlos en una secuencia de acuerdo a la lógica para que entonces pueda llevar a cabo las actividades. Entonces, él nos dice, nos sugiere que empecemos nuestro modelo conceptual con no más de media docena de verbos. Es decir, mientras más general sea tu planteamiento inicial, bueno, va a ser más fácil el poder observar cómo se van relacionando estas actividades. En este caso, bueno, pongo nuevamente las definiciones raíz que nosotros estamos considerando para nuestro ejemplo, y asociada a cada una de estas puede haber distintos verbos, ¿no? En el caso de la definición raíz proporcionada por los directivos, a lo mejor los verbos que pueden ir asociados a esta definición raíz serían el diagnosticar, el generar, comunicar, en el caso de los miembros del comité, diagnosticar, diseñar, construir. Y de aquellos que no son miembros, a lo mejor los verbos que pueden describir esta definición raíz sean concientizar, alentar, administrar. Puede haber más, ¿no? E incluso conforme vayamos haciendo este análisis vamos a ver que a lo mejor pues nuestra definición raíz se queda corta porque a lo mejor y nos cuesta mucho trabajo encontrar los
los verbos asociados a la misma, y entonces, bueno, ahí tendríamos nuestro primer paso para entonces regresar a evaluar nuestras definiciones raíz que estamos proponiendo. Y entonces, una vez que ya partimos de nuestra lista de verbos, nos dice la metodología que entonces los integremos en una estructura de diagrama para poder evaluar cómo, o bueno, poder secuenciarlos de acuerdo a un proceso lógico, ¿no? En este caso, voy a utilizar como ejemplo la definición raíz que utilizamos o como ejemplo para los miembros del comité ambiental, los verbos asociados, y bueno, la posible estructura lógica del proceso de estos verbos, ¿no? Primer punto, que sería el obtener un diagnóstico, pues partiría de una pregunta, ¿no? ¿Cuál es nuestro estatus? Bueno, a partir de esto recopilamos información, obtenemos un diagnóstico que si es favorable, pues bueno, pasamos a repetir el bucle, ¿no? Pero si encontramos que hay problemas, bueno, entonces esto tendría que pasar un procesamiento de la información para poder evaluar y entonces proponer soluciones técnicas. Que bueno, una vez que ya se llega a la etapa de soluciones, pues bueno, lo siguiente sería el llegar a la construcción de la infraestructura. Esto es una propuesta, ¿no? Pero vamos a ver que entonces cuando nosotros estemos construyendo esta propuesta va a haber puntos que entonces nos van a decir o nos van a sugerir que nuestra definición raíz es incompleta. Por ejemplo, en este caso los recursos, ¿no? De dónde se van a obtener los recursos para la construcción de la infraestructura o para llevar a cabo toda esta operación de diseño. Es algo que dentro de nuestra definición raíz no habíamos considerado. Entonces, tendríamos que buscar el ver cómo se incorporaría ese aspecto dentro de cada una de las definiciones raíz, no solamente el aspecto de los recursos, ¿no? Sino aquellos aspectos que van quedando como cuestiones pendientes dentro de cada una de las propuestas. Dentro de esta parte de los modelos conceptuales había dos circulitos relacionados, ¿no? El 4A y el 4B, que en términos generales son la verificación del sistema. El 4A viene dentro de la metodología descrito como conceptos formales de sistemas y el 4B como otros pensamientos sistémicos. Y no es otra cosa más que el hecho de que nosotros queremos poder verificar que nuestra propuesta del modelo conceptual sea adecuada. Checkland nos dice, bueno, sería reconfortante el poder evaluar nuestros sistemas que estamos proponiendo de manera similar a como pasa en los sistemas duros, ¿no? Por ejemplo, él dice en los reactores químicos, tú puedes validar que tu modelo es adecuado si es que su desempeño al someter tu modelo en una computadora simula el desempeño que observas en la vida real. Entonces ahí puedes tener esa comparación, ¿no? Entre decir, mi modelo matemático es adecuado porque refleja lo que está pasando en la realidad. Pero en el caso de los sistemas blandos, pues esto no es tan sencillo. Entonces, él nos dice, no existen modelos válidos o inválidos, a diferencia de los sistemas duros donde si tu modelo matemático no cumple, pues es inadecuado, ¿no? Aquí te dice, no, esto no pasa. En los modelos de los sistemas blandos hay solamente modelos conceptuales que son sustentables o que son menos sustentables. Entonces, para poder verificar que sean adecuados, lo que podemos hacer es entonces compararlos con un modelo general de un sistema de actividad humana, lo que él define un sistema formal. Y básicamente, ¿qué es esto? Bueno, vamos a verificar que nuestro sistema que estamos proponiendo, nuestro modelo conceptual que hicimos a través de los verbos y luego a través de estos diagramas, bueno, cumplan con estos aspectos, ¿no? Es un sistema formal, sí y solo si nuestro sistema que estamos proponiendo tiene un propósito o una misión en curso, tiene una medida de desempeño, incluye un proceso de toma de decisiones, pero aquí nos hace la observación de que es un proceso que corresponde a un rol, no a una persona, no el hecho de que tenga un directivo o que tome decisiones, eso no lo hace por sí solo un sistema, sino debe de haber esa función de toma de decisiones dentro del sistema. Nos dice que es un sistema formal también si tiene componentes que por sí mismos son sistemas, lo que habíamos hablado en el primer departamental de las propiedades, en este caso de la recursividad.
También si tiene componentes que interactúan entre sí, es decir, nuevamente lo que vimos en primer parcial de la integridad, si es que el sistema existe dentro de un sistema más amplio o en un medio con el cual interactúa, si nuestro sistema tiene un límite, si tiene recursos, tanto físicos como abstractos, y si es que el sistema que estamos proponiendo tiene alguna garantía de continuidad, es decir, que no sea nada más una aglomeración o un conjunto que se formó de manera temporal para desempeñar una actividad muy puntual, ¿no? Sino es un sistema formal si es que entonces va a haber continuidad de operaciones relativamente a largo plazo, ¿no? Esto lo podemos ver o lo podemos evaluar a manera, por ejemplo, de una lista de verificación, ¿no? Podemos tener nuestra lista con cada uno de estos puntos y entonces ir palomeando donde nuestro diagrama sí cumpla, ¿no? Por ejemplo, en el caso del diagrama que propusimos, ¿tiene un propósito? Pues sí, ¿no? Es resolver, es el construir, ¿no? Tiene eso como propósito. ¿Tiene una medida de desempeño? Pues bueno, no lo pusimos explícitamente, pero si recuerdan en el diagrama se regresaba a la parte del diagnóstico y entonces esa parte, pues bueno, implicaría que hay una evaluación y entonces sí hay una medida del desempeño. Hay un proceso de toma de decisiones. Sí, dentro del diagrama pues eh, había puntos donde el diagrama se segmentaba porque había toma de decisiones. Tiene componentes que en sí mismos son sistemas, pues sí, lo habíamos planteado como que había un área de consultoría y un área de ingeniería, ¿no? Entonces, cada una de esas sería por sí mismo un sistema. Tiene componentes que interactúan, sí, y bueno, así iríamos viendo qué sí cumple y qué no cumple los diagramas que estamos proponiendo. Por último, bueno, en el punto 4b, que sería el de otros modelos sistémicos, nos dice Checkland que, bueno, no solamente podemos evaluarlo con la definición formal que él nos está dando, ¿no? Sino también podemos utilizar otros pensamientos de sistemas, por ejemplo, los que propone Akov o los que propone Beer o Forrester. Cada uno de ellos define el sistema o lo que es un sistema de acuerdo a sus planteamientos, ¿no? Entonces, pues a lo mejor yo no quiero utilizar la definición textual que me da Checkland porque a lo mejor considero que lo que es más adecuado para mi problema es emplear el modelo cibernético de Beer y entonces buscar que mi diagrama cumpla con lo que él establece, ¿no? Esa analogía del sistema nervioso con las organizaciones sociales, ¿no? Entonces, a lo mejor yo quiero utilizar eso porque para mi conveniencia ese es el más adecuado. Dice Checkland, pues bueno, tú puedes utilizar cualquier otro modelo que consideres adecuado. Entonces, estos puntos, el 4A y el 4B, básicamente son para verificar que el modelo que estamos generando pues no sea deficiente para la siguiente etapa, que sería la comparación entre la situación estructurada y la comparación con el modelo conceptual. En este punto, básicamente lo que debemos hacer o bueno, lo que nos interesa obtener con esta comparación es el generar debate acerca de los posibles cambios que van a surgir. En este punto, entonces, se confrontan las construcciones de los sistemas que desarrollamos, es decir, el modelo conceptual, con la realidad, con el punto 2. Y para esto nos da Checkland varias alternativas, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esta comparación? Una primera propuesta es entonces hacer de nuestro modelo una fuente de preguntas, es decir, a partir de nuestro diagrama que ya obtuvimos, ver, cuestionar las actividades que se tendrían que realizar entonces para poder dar solución a una situación determinada, ¿no? Esa sería una de las propuestas que nos da él como alternativa para hacer esta comparación. Otra alternativa es entonces utilizar este modelo conceptual para reconstruir secuencias de sucesos, es decir, ver en retrospectiva algún evento que pasó y comparar qué es lo que sucedió con lo que estaría sucediendo si el modelo que estamos proponiendo estuviera habilitado, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor un proceso de toma de decisiones para una organización, ¿no? A lo mejor
en retrospectiva, un evento que pasó, pues a lo mejor hubo omisiones por parte de revisar alguna orden de compra o algún otro aspecto, porque eso no estaba a lo mejor definido dentro del organigrama, del diagrama, pero dentro de la propuesta que nosotros estamos haciendo de nuestro modelo conceptual, bueno, a lo mejor puede haber ciertos candados que entonces harían que ese mismo evento a lo mejor hubiera tenido un desenlace distinto, porque a lo mejor habría un candado o alguna circunstancia que impediría o que modificaría el resultado final. Y la otra de las alternativas que nos da para poder hacer la comparación sería el encimamiento del modelo, es decir, ya hicimos nuestro diagrama de acuerdo a la definición raíz. Ahora lo que tendríamos que hacer es hacer un segundo modelo de lo que existe, ¿no? En este caso del comité ambiental, un diagrama de cómo está operando, de qué actividades realiza, y entonces sobreponer estos dos modelos para ver hasta qué punto son semejantes y hasta qué punto son diferentes, y en esos puntos donde la realidad difiere del modelo conceptual es donde va a haber los puntos que podemos modificar para mejorar las actividades, ¿no? Básicamente este desajuste que se observa al traslapar estos modelos son la fuente de discusión para poder proponer el cambio. Y básicamente pues esa es la intención con este quinto estadio, ¿no? El buscar comparar para entonces generar un debate acerca de qué es lo que debemos modificar para que el sistema entonces cambie la situación problemática. Entonces ya hablamos de las distintas etapas, lo que nos faltaría ver sería entonces los cambios deseables, viables y las acciones para mejorar. Estos puntos son en realidad los que son más subjetivos dentro de toda la metodología, porque si ven dentro de cada uno de los pasos, por ejemplo en la situación estructurada, había como ciertas guías para poder verificar que lo que estamos haciendo pues tenga un contenido útil, ¿no? Pero en esta parte pues realmente ahí queda más a la intuición, al, al expertise de cada uno de los participantes, de los pensadores de sistemas, para poder realizar esta última etapa, ¿no? Por ejemplo, dentro de los cambios deseables, nos dice que los cambios que podemos hacer únicamente, bueno, son de tres tipos, ¿no? De cambios estructurales que se hacen en las partes que hasta cierto punto no cambian, es decir, agrupamientos organizativos o estructuras de reporte o de responsabilidad, es decir, para este ejemplo, para el ejemplo que estamos manejando, a lo mejor las cosas que son cambios estructurales serían la existencia de, por ejemplo, los jefes de departamento que pueden participar dentro del comité ambiental, o del patronato de obras e instituciones, que igual es un organismo dentro del Instituto Politécnico Nacional y que hasta cierto punto pueden participar también en la construcción de la infraestructura, y que son hasta cierto punto estructuras estáticas, ¿no? Van a estar ahí y difícilmente van a cambiar por sí solas, ¿no? Aunque dentro de esta hay muchas actividades que se realizan de manera general, estos organismos, estas instituciones, pues bueno, son estructuras estáticas. Otros cambios que podemos hacer son cambios en los procedimientos, y esto se da para los elementos dinámicos, es decir, ahora sí, las actividades que se llevan a cabo dentro de estas estructuras estáticas, entre comillas, ¿no? Por ejemplo, los procesos en que se obtiene la información o en que se reporta, etcétera, ¿no? Puede haber procedimientos para muchas actividades. Y finalmente los cambios en las actitudes, que serían, bueno, aquellos cambios que se dan de manera personal y que pueden darse debido a cambios en la influencia que puede tener un determinado papel o persona, en las expectativas que se obtienen al haber modificaciones dentro del sistema, cambios en las disposiciones, etcétera, ¿no? Es decir, la actitud no es solamente el estado de ánimo con el que llega una persona, sino también aquellas nociones de posibilidades a futuro que considera que pueden estar dentro de sus actividades que desempeña. Estas, nos dice Chegland, que suceden usualmente como
resultado de las experiencias compartidas, o bien por cambios que se hacen de manera deliberada en las estructuras y en los procedimientos. Esto nos sirve para tener en cuenta del tipo de cambios que podemos proponer a través de la comparación que ya realizamos, ¿no? Pero finalmente la manera en que se van a implementar eso, pues no hay una guía, no hay una receta única, eso sí depende mucho de cada situación en particular. Y pues bueno, básicamente en términos generales esta es la metodología. eh, en términos generales es muy entendible, está muy sencilla, pero sí implica tener su noción de trabajo. Vimos que sí implica pensar en varios puntos, por ejemplo, en cómo se expresa la situación problemática, en la generación de las definiciones raíz, en los modelos conceptuales. Básicamente, estos puntos son los que implican la mayor cantidad de esfuerzo mental, porque hay que andar repensando y repensando, porque difícilmente vamos a llegar a una definición raíz adecuada a la primera, ¿no? Usualmente vamos a ver que vamos a tener que dar varias interacciones para poder llegar hasta proponer un modelo que sea adecuado para la comparación, y entonces obtener realmente una noción de los cambios que nos pueda servir. Por mi parte sería todo, y pues seguimos en contacto para cualquier duda que tengan.